Hola, buen día chicos. Los temas que vimos en la semana era la política monetaria y la política monetaria expansiva. Algo similar, ¿verdad? Se podría decir a las políticas fiscales expansiva y contractiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son políticas económicas que van a ayudar a un país, ¿verdad?, a mejorar su economía. Bueno, ¿qué es la política monetaria? Política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios y que exista un crecimiento económico en los países, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Probablemente en ciertas ocasiones hay mucho dinero en circulación, ¿verdad? Un exceso de dinero en circulación, y en ciertas ocasiones deja de haber tanto dinero en circulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los países para que en caso de que exista mucho flujo de dinero en el país, como quiera la economía prevalezca estable, y en caso de que no haya tanto exceso de dinero en el país, la economía no caiga en un estado de recesión? Bueno, los países tienen algo que se llama el Banco Central, ¿sí? Y el Banco Central es el que va a tomar las decisiones de política económica que se deben de aplicar para que no entorpezca el crecimiento económico del país, ¿sí? Para que no se entorpezca, porque cuando se entorpece ese crecimiento económico de un país puede causar una recesión, una desestabilidad económica que va a afectar tanto a los hogares como a las empresas, ¿verdad? Que son los factores más importantes o son los agentes más importantes que participan en los mercados, ¿no? Los agentes económicos como las empresas y los hogares, y en los hogares tenemos la mano de obra. Entonces, bueno, si hay un desequilibrio económico en los países, pues los que directamente empiezan a sufrir las consecuencias, pues son estos agentes económicos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que busca la política monetaria, ¿verdad? Uno de los objetivos es reducir la inflación o mantener estabilizados los precios. ¿Qué quiere decir? Que no de la noche a la mañana aumenten desorbitadamente, ¿verdad? Y que esa inflación o la inflación que tenemos se mantenga constante, ¿sí? Que no suba demasiado o que no baje, porque acuérdense que ya habíamos visto los términos de inflación y deflación, y vemos que cuando existe deflación, que empiezan a bajar los precios demasiado, ¿sí? Puede ser algo negativo para la economía de un país. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas no van a querer producir porque no van a tener márgenes de ganancia, ¿ok? Bueno, lo que busca también la política monetaria es que exista un crecimiento económico. Vigila también la balanza de pagos para evitar que sean mayores las importaciones que las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el país necesita tener más exportaciones, ¿sí?, que darle entrada a esos productos del extranjero, porque si nosotros damos entrada a esos productos del extranjero, quiere decir que estamos consumiendo más de otros países que de nuestro propio país. Entonces el dinero que está aquí va a irse al extranjero. Entonces también la política monetaria vigila la balanza de pagos y vigila que tengamos más exportaciones que importaciones. Por eso, aunque no se dé mucho a conocer, el gobierno federal tiene muchas ayudas, ¿verdad?, o programas para incentivar las exportaciones, ¿sí? Bueno, después de ver esto, que es el concepto de política monetaria, vimos la política monetaria expansiva, ¿sí? Que consiste en aumentar la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿sí?, para incentivar la inversión y así evitar que aumente el desempleo y por consiguiente pues que siga un crecimiento económico, ¿ok? Pero cuando hablamos de una política monetaria expansiva suele crear inflación, que los precios se vayan a la alza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más dinero en el mercado. Si hay más dinero en el mercado, quiere decir que si algo me costaba 100 pesos y habían 100 naranjas que costaban 100 pesos, y resulta que existen en circulación 200 pesos y hay naranjas de 100, voy a consumir más naranjas. Pero como nada más tengo pocas naranjas y no van a ser suficientes para todo el mercado de consumidores, tengo que aumentar el precio, porque si la sigo dejando a ese precio que yo tenía, pues todos, absolutamente todos tienen acceso a comprar y a comprar de más.
Entonces lo que pasa con este tipo de política monetaria expansiva es que hace que los precios se eleven, ¿sí? Que esta naranja que costaba 200 ahora valga 400. Entonces genera una inflación en los precios y volvemos a lo mismo, ¿sí? Si hay mucho dinero en circulación, pero hay una inflación, entonces volvemos al mismo punto donde, me va a volver a alcanzar nada más para la naranja que podía consumir. Pero a veces es necesario estimular la economía de un país de esta manera, ¿ok? Claro que si se mantiene a la larga, sí va a causar ese efecto negativo como es la inflación, el alza de los precios, ¿ok? Bueno, entonces esto fue lo que vimos el contenido en la semana. Creo que son muy sencillos los temas, igual de las políticas expansiva y contractiva en las políticas fiscales. Estas políticas económicas son totalmente propuestas por Keynes, porque si se dan cuenta, las políticas fiscales y monetarias las maneja el gobierno, ¿sí? No la iniciativa privada. Entonces, estas las maneja el gobierno las promueve y el gobierno o el Banco Central de cada país es el que toma esas decisiones económicas para que el país siga en crecimiento económico y no se vea afectado ante problemas económicos que puedan estar pasando en otros países, porque es como gripes. Si nosotros dependemos mucho de un país y a ese país le va económicamente mal, hay una recesión y nosotros tenemos mucho intercambio comercial, ¿qué va a pasar? Posiblemente nos pase el resfriado. Entonces ahí es cuando actúan los gobiernos o el Banco Central de cada país con políticas económicas que ayuden a que la economía siga creciendo o que se trate de mantener estable, ¿sí? Entonces, Keynes decía mucho que para evitar el desempleo, para estimular la demanda agregada, para incentivar la producción, la inversión, se necesitaba del apoyo o de la participación de los gobiernos, ¿sí? Y por eso les digo, en la actualidad no hay ningún país totalmente capitalista. La mayoría de los países tienen participación gubernamental para la toma de decisiones económicas, ¿ok? Bueno, este es el tema de la semana. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes con contenido y es un gusto que me anden viendo. Los extraño, ya quisiera que las clases fueran presenciales.